un sistema de ecuaciones, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Bueno, un sistema de ecuaciones es, como les dije ahorita, un conjunto de dos o más ecuaciones en donde se busca que la solución de una de ellas sea compatible con el resto de las ecuaciones. Cuando nosotros hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, nos referimos a que son lineales porque las variables o las incógnitas que aparecen en cada uno de ellos son incógnitas o variables que están elevadas a la potencia 1. Como les comentaba ahorita, nosotros estamos acostumbrados, porque ya lo vimos en algún momento de nuestra carrera escolar, a ver ecuaciones de este tipo. Veamos. Ay, claro que ahora el pizarrón es el que no quiere ser. Y luego se pegó todo. Ok. Entonces, estamos acostumbrados a ver ecuaciones de este tipo, ¿no? Algo así como 2x más 3y igual a 5, no sé, x menos y igual a 7, ¿no? También, si alguien tiene Facebook o si alguien ha estado en WhatsApp o en los grupos de la familia y que sus tíos les manden, luego aparecen algo así, ¿no? De que una manzana, por favor no se burlen, más 3 naranjas es igual a un plátano. Y eso es un plátano, ¿eh? Y luego 2 manzanas más una naranja es igual a 3 plátanos. Esos son plátanos. Y luego les preguntan, ¿no? No sé, 4 manzanas. 4 manzanas más 2 naranjas es igual a cuánto, ¿no? Y luego ustedes ahí van bien listos a buscar cuánto vale cada una de las frutas, y luego se hacen interminables peleas en internet y en Facebook donde la gente generalmente está mal. Bueno, pues eso no es otra cosa que sistemas de ecuaciones, ¿no? Nada más que en lugar de tener X y Y, pues ponen ahí un monito con zapatos, o ponen una manzana o una naranja, o ponen 2 perros y 3 gatos, ¿no? Pero al final, muchachos, lo que representa un sistema de ecuaciones, pues es precisamente esto. O sea, son variables, ¿sí? Son distintas variables que cumplen con distintas ecuaciones, y lo que se busca es encontrar los valores para que simultáneamente se cumpla esto y esto. Entonces, al final, lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor de X y el valor de Y. O en esto otro queremos encontrar el valor de las manzanas, el valor de las naranjas y el valor de los plátanos, ¿sí? Entonces, al final, al tener nosotros un sistema de ecuaciones simultáneo, lo que se busca es encontrar los valores de cada una de las variables o incógnitas que satisfagan al mismo tiempo todas las ecuaciones. ¿Por qué se llaman sistemas de ecuaciones lineales? Porque si se fijan, cada una de las variables que aparecen están elevadas a la 1. Es decir, no va a aparecer nunca una x cuadrada, una y cúbica, una z a la menos 2, ¿sí? Las variables siempre van a tener un exponente 1. Y si ustedes recuerdan de sus clases de álgebra de secundaria, pues cuando una variable está elevada a la potencia 1, no se escribe la potencia, entonces se deja expresado así linealmente. ¿Vale? Esos van a ser entonces los sistemas de ecuaciones. ¿Y para qué sirven? Bueno, aparte de para crear polémica en Facebook, los sistemas de ecuaciones, muchachos, sirven para plantear problemas en donde se tienen distintas incógnitas y que se quieren resolver. Les voy a contar aquí una muy bella historia. Una vez tenía un amigo que dijo, ay, yo no quiero estudiar matemáticas nunca jamás en mi vida, y se metió a derecho. Y pues jamás volvió a ver una ecuación, ¿no? O sea, yo creo que los únicos números que veían eran los números de las páginas en los libros. Y resulta que se le ocurrió que quería estudiar una maestría en una escuela muy prestigiosa de Ciudad de México, y para el examen de admisión necesitaba presentar una parte de matemáticas, pero no solo así de
complete el patrón, ¿no? O cosas que sacabas por lógica, o sea, literal eran matemáticas, o sea, así desde sumas y restas hasta cálculo. Pues ahí estábamos, nos sentamos, le di asesorías como durante 3 meses, luchábamos y luchábamos con que entendiera que menos por menos da más y la suma de las fracciones, pero lo logramos, ¿no? El punto es que una vez estábamos precisamente estudiando álgebra y precisamente estábamos estudiando sistemas de ecuaciones y había un problema que tardamos, es más, ni siquiera lo pudimos resolver él y yo. Le tuve que hablar a un amigo, se lo dicté y le dije, velo resolviendo en lo que paso por ti, porque creo que vamos a ir al cine o algo así. Pero el problema básicamente se trataba de lo siguiente. Había dos campos de cultivo, ¿sí? Uno más grande que otro, pero no conocían las dimensiones. Y tenían una cuadrilla de trabajadores, pero tampoco sabían cuántas personas había. Lo que sí sabían es que toda la cuadrilla estuvo trabajando en el campo número 1 durante cierto número de horas y luego la mitad de la cuadrilla estuvo trabajando en el campo número 2 durante otro número de horas. Y lo que te decía al final era cuánto tiempo habían tardado en trabajar los dos campos. Era el único dato duro así que tenías, ¿no? O sea, todo era tiempo y todo lo tenías que poner, o sea, en términos de variables, ¿no? El campo 1 era X por Y, el campo 2 era Z por W, los trabajadores eran tal, e ibas tú construyendo las ecuaciones para determinar cómo podíamos plantear esto, porque al final lo que te preguntaban era cuántos trabajadores había. Entonces, es un problema de la vida real, por supuesto que muy complicado, porque si tú fueras a hacer este trabajo, pues lo primero que deberías de asegurar es cuántos trabajadores vas a tener, ¿no? Pero lo que sí es que son cosas que luego se pueden extrapolar. Imagínense ustedes que tienen una producción y una producción masiva no sé, en alguna maquila, y ustedes únicamente conocen el tiempo que tardan las máquinas en producir y lo que quieren producir al final. Pero no saben cuántas personas van a contratar, no saben cuánto tiempo va a trabajar cada persona, cuántos descansos se le van a dar, tampoco saben cuántas piezas van a producir por turno o por día, ¿sí? Todo esto, muchachos, se puede plantear mediante un sistema de ecuaciones. Pero para poderlo hacer, se deben de saber identificar ciertos componentes. Entonces, lo voy a escribir aquí de forma general, ¿sí? En un sistema de ecuaciones van a aparecer, y voy a escribir un sistema de 3×3 porque son los sistemas más comúnmente utilizados, por lo menos en este curso. Estamos ahí hablando de diseño, ya lo escribo. Ok, este es A13, este es 1. Ok. Este sistema, muchachos, si lo pueden anotar, porque es una representación de algo con lo que vamos a estar trabajando muy seguido, ¿sí? Entonces, si lo tienen ahí muy bien visualizado, pues mejor para ustedes. En este sistema, muchachos, se llama sistema de 3×3 porque aparecen bueno, es más, les voy a poner con números. Aparecen 1, 2, 3 ecuaciones y tenemos 1, 2, 3 variables, ¿sí? Y estas 3 variables aparecen en cada una de las ecuaciones. Entonces, este es un sistema de 3×3. 3 ecuaciones, 3 variables. ¿Sale? En este caso, yo estoy nombrando las variables como x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3. Igual le pude haber puesto x, y, z. Igual le pude haber puesto PQR, ¿sí? O sea, al final, el nombre de la variable, pues, no importa. Se utilizan más bien, ya cuando tienes sistemas más grandes, se utilizan las X con algún subíndice para evitar que se te acaben las letras del alfabeto, ¿no? Entonces, pues así siempre puedes ir añadiendo subíndices y no vas a batallar con estar repitiendo letras o algo por el estilo.
Maestra, Dígame. en la tercera ecuación es A31. Es cierto, es A31, no 31, pero sí. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que identificar en un sistema, pues evidentemente son las variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es una variable? Es una incógnita y es a lo que queremos, más bien, es lo que queremos encontrar, o sea, es el valor que estamos buscando. En este caso, pues vamos a tener nosotros tres variables, es decir, tres incógnitas, y van a ser tres valores que deberíamos de encontrar. Lo siguiente que tenemos que identificar en nuestro sistema son los coeficientes. En este caso, muchachos, a los coeficientes les estoy poniendo A. Y la A tiene un subíndice. Fíjense que aquí aparece la A11. ¿Por qué es la A11? Porque es la primera ecuación y acompaña a la primera variable. Acá vamos a tener A23. ¿Por qué es A23? Porque es una A que está en la segunda ecuación que multiplica a la tercera variable. ¿Sí? Entonces, los subíndices de las A's me indican, el primer número me indica en cuál de las ecuaciones está y el segundo número me indica cuál de las variables está multiplicando. A estas A's, muchachos, a estas A's se le llaman coeficientes. Cuando una constante multiplica a una variable, esta constante se llama coeficiente, ¿sí? Los coeficientes pueden ser números reales o también pueden llegar a ser números complejos, los que son imaginarios, ¿sí? Pero en este curso pues vamos a estudiar únicamente sistemas con números reales, ¿sí? Acuérdense que los números reales pues pueden ser positivos, negativos, cero, fracciones, decimales, pero al final son números, ¿vale? Por último, la otra Oiga, parte, maestra, dígame. entonces, ¿las X son las variables o cómo se llaman? Sí, las X son las variables, Y las A son los, ¿cómo se llama, verdad? coeficientes. Las X, Gracias. de nada, las X son las variables, las A son los coeficientes. ¿Sí? Fíjense que ahí le estoy poniendo A y J y X, Y, porque pues independientemente de cuál valga, o sea, la I puede ser 1, 2 o 3, la A y J también pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo ahí de cómo los acomodemos. Es nada más para expresarlo de manera general. ¿Sí? Entonces, las A's son constantes que multiplican a las variables y se llaman coeficientes. Y las variables son las incógnitas que vamos nosotros a tratar de resolver. Lo último que tenemos aquí, muchachos, pues son esta columna que aparece aquí, que son las B's. Las B's también son constantes, al igual que las A's. Pero ¿cuál es la diferencia de una B a una A? Que la B no se está multiplicando con A. ¿Sí? La B es una constante por sí sola, no está multiplicando a ninguna variable. Entonces, como la B no multiplica nada, se le llama término independiente. ¿Sí? Aquellas constantes que no se multipliquen por alguna de las X o por alguna de las variables se conocen como términos independientes. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Es pura terminología. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver qué onda con el problema este que no me podía traer. A ver si ya lo puedo pegar. Creo que ya me lo voy a poder traer. Sí, ahí está.
Ok. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Dice, un artista compra siempre la misma cantidad de tela para sus pinturas, dado que son de la misma medida. Debido a un pedido más grande, el mes pasado pagó 39 pesos por 80 centímetros cuadrados, mientras que este mes la cantidad ascendió a 31,50 por un área de 55 centímetros cuadrados. El importe de cada factura es la suma de una tasa fija, que es la importación, más un precio fijo por centímetro cuadrado. Calcule la tasa y el precio de cada centímetro cuadrado. Entonces, nosotros tenemos aquí un problema de costos. Los problemas de costos, muchachos, son comúnmente se resuelven mediante sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, los costos son una de las principales aplicaciones que tenemos para este tema. También los problemas de optimización. Aquí lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de estructurar este problema en la forma de un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que identificar las variables, cuáles y cuántas son, los coeficientes y los términos independientes. ¿Sí? Va de nuevo el problema. Karen, ¿lo alcanza a leer en la pantalla? A ver si Sí, maestra. lo puede leer en voz alta, por favor. Un artista compra siempre la misma cantidad de tela por sus pinturas, dado que son la misma medida. Debido a un pedido más grande, el mes pasado pagó 39 por 80 centímetros cuadrados, mientras que este mes la cantidad ascendió a 31,5 por un área de 55 centímetros cuadrados. El importe de cada factura es la suma de una tasa fija, que es la importación, más un precio fijo por centímetro cuadrado. Calcule la tasa y el precio de cada centímetro cuadrado. Muchas gracias. Ok, De nada. alguien pues que me pueda decir cuántas variables tenemos, es decir, cuántas incógnitas vamos a tener. Según dos, ¿no? Dos. ¿Cuáles serían? El precio y el tamaño. El precio y el tamaño. Bueno, La tasa ándale, fija. con eso. Tasa fija. ¿Y qué otra? Y el precio Y el fijo. precio por centímetro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tenemos dos variables, muchachos, que es al final, pues esto que nos está preguntando aquí, ¿no? O sea, nos pide encontrar la tasa, que esa siempre va a estar, o sea, eso me lo van a cobrar independientemente de cuánto compre yo, y me van a preguntar también el precio por cada centímetro cuadrado. O sea, en otras palabras, sería así, pues básicamente así como calculan los pintores, ¿no? O sea, dependiendo de cuánto esté pintando, pues es lo que te voy a cobrar. ¿Ok? Entonces, bien, ya tenemos identificadas nuestras variables. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear nuestro sistema. En el problema, muchachos, en el problema, ¿quién sería el término independiente? O sea, si yo escribo la ecuación y la ecuación, fíjense que mis variables se refieren a tasa y a precio por centímetro, pero al final ambas variables se refieren a dinero, ¿sí? Entonces, al igualar mi ecuación, ¿sí? O sea, al igualar cada una de mis ecuaciones, el término independiente, ¿qué me debería de dar? el precio. El La medida. precio. El importe de la factura. Así es, el precio final. Entonces, aquí mis términos independientes, ¿quiénes van a ser? 39 y 31,50. Así es, 39 y 31,50. ¿Ok? Y entonces, el 80 y el 55, ¿qué serían? La variable dependiente. No,
Y El la... coeficiente. ¿No? Los coeficientes, ¿sí? O sea, 80 y 55 son los centímetros cuadrados que me van a estar cobrando. ¿Sale? ¿Cómo quedaría? Vamos a poner la primera ecuación. La primera ecuación. Según lo que me dice el problema, el precio final corresponde a una tasa fija que siempre me cobra más un precio por cada centímetro cuadrado. Y eso me va a dar igual al precio final. ¿Vale? ¿Cómo quedaría la primera ecuación? La tasa fija siempre me la van a cobrar, independientemente de cuánto cobre, de cuántos centímetros compre. ¿Sí? Luego, más un precio por centímetro cuadrado. ¿Cuántos centímetros cuadrados compré la primera vez? 80. 80. Y esto me debe de dar igual al precio que pagué, es decir, 39. ¿Sí? La tasa fija, el precio por el número de centímetros igual al precio final. ¿Cómo quedaría la segunda ecuación? X1 Más 55x2 es igual a 55. Ahí más queda. Más 55. X2 Es igual a 31.5. Gracias. ¿Preguntas? Yo, maestra. Dígame. Entonces, X1 es la tasa, mientras que lo que sigue que es, o sea, 80 y 39. 80 es los centímetros cuadrados que compró. Aquí arriba dice, ¿no? El mes pasado pagó 39 pesos por 80 centímetros cuadrados. Entonces, 80 corresponde a los centímetros cuadrados que compró, pero no sabe cuánto le cobran por cada centímetro. Por eso lo dejamos aquí en el incógnito. Y ese precio por cada centímetro multiplicado por los 80 que compró, más la tasa fija que le cobran invariablemente, fueron los 39 pesos que pagó el mes pasado. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos? ¿Seguros, seguros? Vamos a ver si es cierto entonces. Maestra, Dígame. y esos mismos problemas vamos a resolver las incógnitas, ¿no? Supongo. Sí, sí, pero por lo pronto nomás vamos a tratar de plantearlos. Ah, ok. Ok, sigue. Un transportista sabe que debe mover una pintura hecha por un artista local. Sin embargo, solo sabe que la pintura es rectangular, que la altura de la pintura es 2 metros más que la base y que el perímetro es de 24 metros. El transportista debe conocer las dimensiones de la pintura para calcular, la cantidad de papel que necesita para envolver la pintura y protegerla. Dígame, Federico. Alguien en el chat preguntó que si en vez de X1 y X2 puede ser X y Y. Claro que sí. Acuérdense que el nombre de las variables no importa cómo le pongan. Pueden ser X, Y, W, Z, perro, gato, naranja, florecita, como sea. ¿Sí? Al final es una variable y ustedes le van a asignar el valor que se obtenga. Lo único que la variable les indica es precisamente pues, que varía, ¿no? O sea, que eso es algo que puede cambiar. Entonces, el nombre no importa.
Yo voy a estar utilizando siempre X1, X2, X3 o X4 porque es la manera más formal de hacerlo. Pero si ustedes se entienden con X y con Y mejor, adelante. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, vamos a ver este de aquí. Dice el transportista, a ver, Alan, ya que dejó de comer, ¿puede leer esto, por favor? Mande. Ya que dejó de comer, ¿puede leer esto, por favor? Un transportista sabe que debe mover una pintura hecha por un artista local, sin embargo, solo sabe que la pintura es rectangular, que Ok, la altura alto de la- ahí. La pintura es rectangular, muchachos. Quiere decir que va a tener una base, ay, al revés. Va a tener una base y una altura y estas dos van a ser diferentes. ¿Sí? Ok, continúa. que la altura de la pintura es 2 metros más que la base y que el perímetro es 24 metros. El Alto, transportista, alto, alto, alto. Muchachos, ¿cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Lado más lado, No, más lado, no, lado. Yo sé base la por altura altura, no, ese es el área. 2B más 2. Dos lados por Acuérdense, lado. 2B por 2A más 2A. acuérdense que esto está grabado y está en internet, ¿eh? Entonces ustedes saben, si Es quieren lado que por lado, internet ¿no? sepa. El perímetro es la No, suma de todos los lados. Es gracias. tipo radio al cuadrado. que te calles. Claro que no. Es la suma de todos los lados. Pero si es un rectángulo, muchachos, pues hay dos lados iguales. Alguien por ahí Oiga, lo maestra. dijo. Dígame, Ay, perdón. José. Pero ahí está mal planteado el diagrama, ¿no? Más bien sería en vertical el rectángulo. Es lo mismo que se propuso el físico. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro? 2B más 2H. Muchas gracias. Ahí. ¡Ah, qué 2B lista! más 2H es igual Cuando a quieren. P de perímetro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que queremos hacer o lo que quiere hacer el transportista, pues es calcular cuánto mide la B y la H de manera que pueda encontrar cuánto papel utilizar para cubrirlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí automáticamente con esta fórmula obtenemos la primera ecuación. Los coeficientes, pues evidentemente son 2 y 2. Las variables, pues van a ser precisamente la B y la H, que es lo que queremos encontrar. ¿Cuánto vale P? O sea, el perímetro. 24. 24. 24. Así es. Entonces, nuestra primera ecuación la podemos escribir como 2B más 2H es igual a 24. ¿Y de dónde sacaremos la segunda ecuación? Ojo, necesitamos otra ecuación porque tenemos dos variables, ¿sí? Como tenemos B y H, a fuerza necesitamos otra ecuación para poderlo resolver. Si no tenemos una ecuación para cada variable, no se puede resolver el sistema. ¿Ok? Entonces, a fuerza necesitamos otra ecuación. ¿De dónde la vamos a sacar? Agregándole Del área, Del dato que ya sabemos de la base, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué datos sabemos Que de mide la 2 base? metros. La altura. La altura mide 2 metros la base. La altura mide 2 metros más que la base. Entonces, O sea, la base sería B más 2. B, H es igual a H B. a B más 2 metros. Muy bien. Sí, aquí igual podemos ponerle metros y todo. Muy bien. Ahí están nuestras dos ecuaciones. Así como están, muchachos, se puede resolver. Nada más para seguir el mismo esquema que habíamos comentado anteriormente, pues lo único que voy a hacer es acomodar esto. Entonces tendríamos, la primera la voy a dejar así tal cual,
2b más 2h es igual a 24. Y la segunda, para que quede así, cuadradita, bonita, como la habíamos acomodado, sería b menos, b menos h es igual a menos 2. O si quieren lo ponemos así. O si quieren, también la podemos escribir así y la voy a escribir aquí abajo. Menos b más h es igual a 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que quieran utilizar es correcta. ¿Por qué lo pongo de esta manera, muchachos? O sea, ¿por qué la reescribo si no es necesario? Porque en la siguiente clase, cuando veamos nosotros la manera en que estos sistemas se deben de resolver, se van a dar cuenta de que es muchísimo más útil tener nuestro sistema acomodado, ¿sí? Tratar de que la misma variable, en este caso las b's, queden siempre en el primer lugar de la ecuación y las h's en el segundo lugar de la ecuación. ¿Ok? Volvemos. Matemáticamente no influye, es solamente un orden que se hace para, uno, visualizarlo mejor y dos, que la solución sea más sencilla. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Está súper facilito, ¿sí? Entonces, bien, si no hay preguntas, déjenme terminar la grabación.